Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar. Aquí lo tenemos al padre Luis Sassano, quien nos acompaña como profesor invitado de la Universidad FASTA, para darnos este coloquio, este seminario online sobre historia de la Iglesia. Y es un webinar que está dividido en tres partes. El primero, ¿sí?, los inicios de la Iglesia, que el padre ya va a poder explicarnos, y queremos contarles primeramente de qué se trata todo este programa que hemos armado. Aprovecho a saludar a todos los que están presentes mirando este video ya de manera sincrónica y a los que vayan a verlo también en diferido. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esto surge de una alianza que se ha armado entre la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA y Misioneros Digitales Católicos, quien también tenemos aquí la presencia, aunque no le estamos dando imagen, de Guillermo Wolf, que es también su director, ¿sí?, junto con el padre Luis Sassano. Miren, en la Universidad FASTA, ¿sí?, concretamente en nuestra Escuela de Humanidades, que ahí pueden encontrar nuestro micrositio, tenemos esta consigna de brindar formación para la nueva evangelización. Todo este movimiento que hacemos es porque pretendemos que en cada lugar, en cada ámbito, en cada espacio, se puedan encontrar personas que puedan dar testimonio de esa fe que profesan. Entonces, no solamente que quede en ese acto, ¿sí?, de diálogo y comunión con Dios y con la Iglesia, sino también tener, digamos, los argumentos, las herramientas, ¿sí?, para poder dar a conocer esta verdad de Cristo y de su Iglesia. Fíjense que esto lo hacemos de qué manera, a través de brindando formación académica, ¿sí?, brindando formación académica a distancia, ¿sí? Creo que este webinar, ¿sí?, muestra esto. Ya creo que hay más de presencia en 8 países, y dentro incluso de estos países en distintos lugares. Esto es una ventaja, es decir, brindamos para los laicos religiosos la posibilidad de formarse y capacitarse a distancia, haciéndolo, integrándolo con sus otras tareas. Y también brindando una certificación universitaria, que eso es importante, es decir, poder acreditar aquello que uno va estudiando y en lo que se va formando a través de nuestra universidad, que ya tiene 26 años de vida, es mayor de edad, y 17 años, ¿sí?, brindando educación a distancia, con alumnos de 25 países, bueno, en carreras de grado y de pregrado, presencial y de distancia. Tengo que actualizar ese número porque ya son 11.000, y alumnos propiamente de humanidades, ¿sí?, unos 4.500 que ya han pasado, ¿sí?, y vamos perdiendo la cuenta. Estas son nuestras propuestas a distancia. Digo que aprovechamos también para darlas a conocer porque a veces uno tiene esa inquietud, me gustaría estudiar algo, pero no sé bien qué, y me interesaría complementarlo con mi formación o directamente iniciar un itinerario formativo, y ustedes acá pueden ver la licenciatura en Educación Religiosa, que es específicamente para quienes tienen una titulación argentina y viven dentro del territorio argentino, que es un ciclo de articulación de 2 años. También tenemos, sí, perdón, ahí voy a detener un videito, sí, de Cristian, también lo tenemos a la diplomatura en Antropología Cristiana, que es excelente para todos aquellos que quieran adentrarse en conocer un poco quiénes somos, los fundamentos también de nuestra fe. Formación religiosa, que incluye también estudios bíblicos para aquellos que les interesa. Psicología cristiana, esto es un hallazgo, o sea, poder encontrar, ¿sí?, un buen estudio en psicología que respete, ¿sí?, y que promueva nuestra cosmovisión, ¿sí?, del hombre, de Dios y del mundo. La diplomatura en pensamiento tomista, algunos dirán, no, ¿cómo voy a hacer para estudiar Santo Tomás? Bueno, nosotros hicimos un diplomado, ¿sí?, en Santo Tomás para mortales, lo podríamos llamar. Es decir, que en tan solo un año uno puede adentrarse y conocer lo que es un manantial dentro de la Iglesia con todas sus enseñanzas. Y para todos aquellos que tengan esta actividad que implica responsabilidad social, meterse en el medio, o incluso empresarial, o dentro del ámbito de la formación ciudadana también, la diplomatura en ética social. Es decir, es una diplomatura en doctrina social de la Iglesia. Bueno, todo esto ustedes lo pueden encontrar aquí en www.ufasta.edu.ar/humanidades, y aprovecho también, ¿sí?, ya que estamos en esta ocasión, para decirles que comenzamos con algunos cursos gratuitos. El año pasado más de 3.000 alumnos pudieron hacer, y este año también, el curso de Introducción a la Antropología Cristiana es completamente gratuito, y ahora le hemos sumado un curso más, que es el de Introducción General a las Sagradas Escrituras. Dios mediante, el 15 de noviembre, el de Sagradas Escrituras, ya va a estar colgado en la web. Tienen obviamente su certificación universitaria. Y también es probar a ver cómo es esta experiencia de formarse para la nueva evangelización a través de
de la educación a distancia. Y aprovecho para hacer un gran anuncio, porque el día 14 de noviembre hemos sumado nuestro sexto webinar sobre los laicos y la defensa de la vida, desafíos y propuestas, a cargo del abogado Santiago Barrera Campdepot. Dentro de muy poquitito ya lo van a poder ver en la web de Misioneros Digitales Católicos. Después, si querés, ahí, Guillermo, nos podés recordar a través del chat cuál es la página para que puedan encontrarlo. Pero bueno, aprovechamos, falta muy poquito, es el miércoles que viene. Yo no me he presentado, ¿sí? Pero bueno, ahora tengo el honor también de presentarlo al padre Luis Azano. Yo soy el licenciado Matías Castro Videla, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, quien está a cargo, ¿sí?, digamos, de este proyecto educativo y formativo que tiene la universidad. Y tengo ahora aquí el gusto de presentarles a nuestro profesor invitado, nuestro disertante y orador en el día de hoy, el padre Luis Azano, ¿sí? Un padre que muchos lo deben conocer por voz, no tanto por imagen, aunque ya hace un tiempo agregó la imagen a la voz. Ahí está, es real, no es un robot que graba audios, ¿sí? El padre Luis es sacerdote católico diocesano, argentino, profesor de filosofía, psicología y ciencias sagradas, es bachiller en teología por la UCA, la Universidad Católica Argentina, y magíster en liturgia por la Sociedad Argentina de Liturgia, orientador familiar por la Universidad Austral, y actualmente está realizando la licenciatura en orientación familiar por la Universidad Austral. Cofundador y director de Misioneros Digitales Católicos. Con ustedes, ¿sí? Bienvenido, padre Luis, qué gusto tenerte acá en este claustro virtual, en donde el Espíritu Santo sopla fuerte. Bueno, muchas gracias por la presentación. Después te pago por toda esa hermosa presentación que me hiciste, Matías. Pero por favor, padre, es un gusto. Bien, ahora si querés te voy a convertir a vos en hospedador. Estas son las partes técnicas que quedan grabadas, ¿sí? Okay. Para que puedas compartir tu presentación. ¿Bien? Ahí ya tenés el permiso para poder compartir. Yo voy a estar detrás del chat. Nos acompaña aquí también la profesora Rosario Rufino, que es secretaria académica de la Escuela de Humanidades, y también lo tenemos a Guillermo Wolf, ¿sí?, que también es director, codirector, ¿sí?, director de operaciones, ¿sí?, de Misioneros Digitales Católicos. Está Crista Bopel y también hay otros voluntarios. Padre, qué gusto tenerte por acá. A partir de ahora es todo tuyo. Quienes estén presentes van a poder participar a través del chat, los que vean este video en diferido. El chat no queda grabado, así que si vemos alguna pregunta interesante la vamos a repetir para que los que vean la grabación puedan entender de qué se trata. Padre, adelante, un gusto. Bueno, muchas gracias, Matías. Como recién decíamos, qué importante que podamos ir viendo este camino de la historia de la Iglesia de una manera orante, es decir, de una manera de una visión sobrenatural. Por eso le hemos pedido al Espíritu Santo que nos oriente y nos pegue esa ayudadita para poder meditar un poquito más esta formación y al mismo tiempo que sea un motivo de estudio y al mismo tiempo de meditación, si lo querés llamar así. Vamos a pasar, ahí se me fue una partecita, que no sé cómo se hace para volver, así que ahí está. Vamos a pasar a la primera parte, que es una pequeña introducción que me gustaría explicarte para que vos tengas una idea de cómo vamos a ir trabajando. Vamos a ver todo lo que es la historia antigua de la Iglesia, lo que implica desde el 33, desde que Jesucristo se fue a los cielos en cuerpo y alma, en su ascensión, hasta lo que veríamos el siglo IV, es decir, con el surgimiento de la vida monacal. Sí, los monjes benedictinos, por ejemplo, que vos sabrás que es un estilo de vida de mucha contemplación. En este sentido, esta introducción a la cual te quiero hablar y a la cual te quiero introducir, es que vos puedas descubrir de que en los momentos más difíciles de la Iglesia surgen los grandes santos, y a la cual también implica que vas a encontrar muchas cuestiones similares a la realidad de hoy, en la cual implica de que ser católico es por convicción y no por conveniencia. Pero tranquilo, ya lo vas a ir entendiendo durante este transcurso de estas charlas. Vamos a entrar en los inicios de la Iglesia, vamos a ver Pentecostés, que tranquilamente después te recomiendo que leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los tiempos difíciles que van a surgir en la Iglesia, la persecución, San Pablo, el Concilio de Jerusalén, todo también lo que va a implicar en la época de Nerón. Continuaremos viendo luego los padres de la Iglesia, que son aquellos que surgirán después de la muerte del último apóstol, es decir, de San Juan.
Y ahí veremos los 3 puntos: padres apostólicos, que son los discípulos directos de los apóstoles; los padres apologetas, aquellos que serán defensores de la fe; y después también veremos los padres capadocios, los que entrarán en una cierta relación con la doctrina social de la Iglesia, es decir, unir un poco lo que es la parte social, el acompañamiento, a lo que posiblemente sería la parte de lo que es la meditación y la parte espiritual. Y continuadamente veremos a Constantino, que le dará un cambio a la Iglesia, donde ya la Iglesia no será perseguida, y la legalización de la religión cristiana dentro de lo que implica nosotros en este camino. Y después los monjes, San Benito, su hermana, Escolástica, y esta famosa frase: ora et labora, reza y trabaja, y el surgimiento de los monasterios. Bueno, queridos amigos, esto ha sido una pequeña introducción, espero no haberte aburrido, y ahora te quiero explicar. Jesús en el año 33 asciende a los cielos. Sí, tranquilamente lo habrás escuchado en muchas citas del Evangelio. Nosotros lo festejamos como solemnidad, la ascensión en cuerpo y alma a los cielos. Te explico una pequeña cuestión clave teológica. Ascensión significa que se va por sí mismo a los cielos. Por eso decimos este término para Jesucristo. Asunción remitimos cuando alguien es llevado al cielo, en este caso la Virgen María. Ascensión Jesucristo, porque fue por sí mismo; asunción a María, porque fue llevada. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a ver que Jesús en el año 33 asciende a los cielos en cuerpo y alma. Y esto va a implicar un nuevo rumbo, porque los apóstoles quedarán con miedo, tendrán esta situación de presión, no entienden muchas cosas. San Pedro con esta situación de que lo ha negado, y la situación de Judas, una situación de conflictos internos. Ponete a pensar lo que implica en esa situación. Uno se siente desorientado, lo que pasan los discípulos de Emaús, la esperanza. Y como vos bien sabés, cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde la confianza, el corazón se le hace añicos, porque vos ponés la confianza en alguien y encomendás a alguien tu vida, tu historia, tu momento, tu expectativa. Y esto es lo que les pasa a los apóstoles. Por eso la ascensión de Jesucristo implica un antes y un después. Y aquí entramos a ver esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que comienza a anunciarnos a través de San Lucas la situación de la Iglesia. Sí, Lucas, un gran médico, tiene conocimientos a través de los apóstoles, también tiene un conocimiento a través de la Virgen María, porque también compartió con María, y al mismo tiempo, como un buen investigador, él nos escribe este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una unión al mismo Evangelio de Lucas, es continuado. Por eso, cuando él escribe, lo escribe como carta al inicio, que dirá: Teófilo, querido Teófilo, te escribo esta carta. Uno dice, bueno, pero ¿quién ha sido ese Teófilo? Mirá, no ha sido ninguna persona de carne y hueso, sino que Teófilo es una palabra. Teo, Dios; filio, filio es hijo, hijo de Dios. Es decir, que esta carta, o mejor dicho, este escrito, este libro, ha sido escrito para todo el que se considera hijo de Dios. Y como bien sabés, en el bautismo, vos y yo somos hijos de Dios. Por eso, qué lindo imaginarte esto. Lucas te dejó un escrito para vos. Por eso, si vos lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a ver cómo Lucas presenta la situación de la iglesia. Una iglesia que comienza en el capítulo 1 y en el capítulo 2 con miedos, con dudas. Una situación en donde una iglesia que no sabe qué va a hacer, cómo va a seguir. Una María que te invita a la oración, que invita a estar unidos y en oración, pero que el miedo atosiga, que el miedo atormenta. Como muchas veces te pasa a vos y me pasa a mí, que nos preocupamos por millones de cosas en la evangelización, en el apostolado, pero necesitamos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que desciende y que nos da la fuerza, y a la cual hoy tenemos que pedir como iglesia que nos dé la fuerza para salir a anunciar y no dejar que el miedo nos atosigue y nos atormente, para no encerrarnos en nosotros mismos. Porque cuando uno está mucho tiempo encerrado, produce mal olor incluso. Por eso San Lucas, en el capítulo 2, nos presenta este punto de una iglesia hacia afuera, una iglesia que sale, una iglesia misionera,
Como bien nos dice el Papa Francisco, una iglesia que sale. Bueno, esto es lo que nos enseña en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Unos apóstoles que no tienen miedo y que tienen ese fuego y esa fuerza del Espíritu Santo para salir a anunciar a todo el mundo. Les va a venir en la cabeza de los apóstoles esto: salgan y anuncien el Evangelio, vayan hasta el fin del mundo. Por eso los apóstoles tendrán que dispersarse, y hasta incluso tendremos esta situación de San Pablo, con una situación de anuncio, una situación de San Pedro, y también tenemos una situación de Santiago, que llega hasta el fin del mundo. Claro, ¿qué se consideraba el fin del mundo en aquellos tiempos? Porque no existía ni la Argentina ni América. Entonces se consideraba el fin del mundo España. Y como se consideraba el fin del mundo de España, había que llegar hasta España. Por eso Santiago toma ese camino y se dirige hacia ese fin del mundo, lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago o el Camino de Compostela. Sí, ese camino de Santiago de Compostela es hermoso, porque es la lucha que va a hacer ese apóstol para cumplir la palabra de Dios, llegar hasta el fin del mundo. Y por ese mismo motivo, cuando Santiago estaba llegando y ya no daba más, porque estaba cansado y estaba harto, estaba golpeado, porque perdía sus esperanzas, se tira. Y en ese momento que se tira y que no da más, se le aparece María, a la que hoy conocemos como la Virgen del Pilar. Porque María se le aparece en un pilar y lo anima a seguir, para cumplir la misión de llegar hasta el fin del mundo. Pero bien, todo eso comienza en una situación en donde la iglesia comienza a presentar también este crecimiento. Y aquí vendrá una frase hermosa en el libro de los Hechos de los Apóstoles: un solo corazón y una sola alma. Sí, eso es lo que produce este fuego del Espíritu Santo y estos apóstoles con una salida misionera. Ser un solo corazón y una sola alma, de compartirlo todo. Esto es lo que es la iglesia. Esta es la iglesia que nos propone Lucas. No ser una iglesia de multitudes, sino que es ser una iglesia comunidad, una iglesia común, unión. Te lo paso para que más o menos me entiendas, como una pequeña meditación, ¿no? No busques hacer multitudes, busca hacer comunidad. Tenemos que ser más comunidad, más hermanos unidos que reunidos. Como diría algún profesor mío, no sé si cuando Jesús venga por segunda vez a los católicos nos encontrará unidos, pero reunidos seguro, porque tenemos reunión de esto, reunión del otro, reunión de aquí, reunión de allá, y nunca paramos de reuniones. Bueno, esto es lo que nos propone San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hasta el capítulo 5 y hasta el capítulo 7, todo parece que es de maravilla. Y hasta incluso se nos presenta, o Lucas nos presenta, un pecado, un primer pecado que puede surgir dentro de la iglesia. El pecado de la simonía. ¿Y qué refiere el pecado de la simonía? Padre, no entiendo, nunca escuché esa palabra. Viene de Simón el Mago. Porque si vos lees en el texto, vas a ver claramente que en el libro de los Hechos de los Apóstoles te presenta la figura de Simón el Mago. Un tipo que quería aprender de Pedro cómo curar a la gente y así cobrar económicamente. Entonces, ¿qué es el pecado de la simonía? El pecado de la simonía es usar los sacramentos, usar la obra de Dios para un sustento económico, o mejor dicho, para aventajarse económicamente. Pero bueno, eso es algo lindo que después lo podemos seguir hablando, porque si no, no me va a dar el tiempo. Pero lo importante es que en el capítulo 7 vamos a encontrar en donde viene una gran crisis en principio. Y es una lucha interna entre los que vienen de descendencia judaica de aquellos que no son judíos. Y entonces es allí donde comienza una trama, una situación. Pero mira qué curioso. Cuando encontramos una situación así, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, los apóstoles, al ver que comienza a crecer la comunidad y al no tener tiempo, y entrando en ese desenfreno de activismo, los apóstoles, a través de la sabiduría que les da el Espíritu Santo, dicen: paren muchachos, paren un poquito, paren. Y entonces los apóstoles van a plantear esto: vamos a elegir a 7 personas para que ellos se encarguen de las viudas y de los pobres, y nosotros podamos dedicarnos a anunciar el Evangelio y a la oración. Qué importante esto.
el tiempo a la oración y el tiempo del anuncio del Evangelio, aparte de los servicios. Qué lindo ejemplo que te deja a vos y qué lindo ejemplo que me deja a mí, tomar mi tiempo del día para rezar y para evangelizar. Sí, las actividades perfecto, pero tiempo para esto que es fundamental, la oración y la evangelización. Como estaban saturados de cosas los apóstoles, se daban cuenta que estaban perdiendo su tiempo de interioridad, su tiempo de oración. Entonces es allí donde van a recurrir a adquirir a estas 7 personas griegas para que se dediquen a lo que es el servicio, el apostolado. Esto se lo va a llamar diaconado. Surge dentro de la iglesia el diaconado, la diaconía. Por eso mismo hasta el día de hoy tenemos diáconos dentro de la iglesia. Son aquellos que cuando vos vas a misa lo vas a ver que tienen como una franja, una estola cruzada. Esos son diáconos. Pero bueno, es allí donde vemos este proceso de la iglesia. Una iglesia que comienza a caminar. Esto es la iglesia de un solo corazón y una sola alma. Esta es la frase fundamental. Pero, volviendo un poquito para atrás, me gustaría hablarte de otra cosita que Lucas nos plantea. Y Lucas nos va a presentar una situación, ¿cómo te podría decir? Un poco difícil, que después del capítulo 7 empezamos a encontrar. Sí, dentro de la iglesia, señoras y señores, hay crisis. Sí, bienvenido a las crisis, siempre estuvieron las crisis dentro de la iglesia. Y la primera crisis que tuvimos dentro de la iglesia es 2 bandos. Por un lado, el apóstol Santiago, no el que se fue a Compostela, el apóstol Santiago nos plantea y nos dice, señores, para que uno se bautice, primero tiene que circuncidarse. Porque primero hay que ser judío para ser cristiano, porque Jesucristo era judío. Por lo tanto, tenés que circuncidarte y luego bautizarte. Ajá. Muchas gracias, señor Santiago. Le agradecemos su comentario. Ahora vamos a ver a San Pablo. San Pablo va a decir, no, señores, no es necesario circuncidarse. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos de Cristo, porque Cristo está vivo, está resucitado. Por lo tanto, solamente es necesario bautizarse. Ajá. Entonces, Pablo plantea el bautismo, solamente. Santiago plantea que hay que circuncidarse y luego bautizarse. 2 funciones. Entonces, uno dice blanco y el otro dice negro, entonces no se entiende. Entonces plantean a Pedro. Pedro, vos que sos la piedra de la iglesia, ¿qué decís? ¿Circuncidamos y bautizamos o solo bautizamos? Entonces Pedro, al ver esa situación, llama y convoca nuevamente a los apóstoles. A esto se le va a llamar el Concilio de Jerusalén. Sí, el Concilio de Jerusalén. Será el primer concilio que tendremos dentro de la iglesia. Convocar a todos, reunir a todos, alimentar a todos. Entonces, los 12 apóstoles, bajo la presencia del Espíritu Santo, se reunirán. ¿Recordad aquella frase de Jesús, no? Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo creo que eso no se lo deben haber olvidado los apóstoles. Y sí, entonces se llega a la conclusión después de ese concilio que solo será necesario bautizarse. Ya no es necesario circuncidarse, sino bautizarse. Le tenemos que agradecer los varones a San Pablo, ¿eh? Sí, y ahí entramos a ver también un Pablo que comienza a evangelizar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un Pablo que sale, que anuncia. Y al mismo tiempo encontramos una iglesia saliente, misionera, y vamos a encontrar en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de San Pablo, de una manera comentada. Pero más adelante, entre el capítulo 21 en adelante, veremos un Pablo que comentará y relatará su proceso de conversión. Quedar enceguecido y volver a ver. Qué interesante. Se cae del caballo, vuelve a ver. Esta iglesia misionera, esta iglesia que sale. Y es por ello que vuelvo a repetirte, Pentecostés, un solo corazón y una sola alma. Y me viene a la memoria lo que decía el Papa Pablo VI, ¿no? Hoy la iglesia necesita un nuevo Pentecostés, repetido después por el Papa Juan Pablo II. Una iglesia que necesita un nuevo Pentecostés, ser un solo corazón, una sola alma, una iglesia que sale, una iglesia misionera. Bueno, espero que no te haya aburrido esta primera parte, a la cual recién te acabo de anunciar, y te recomiendo
que le pegues una ojeadita al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es entusiasmante, es lindo ver esta iglesia que se sale con fuerza con esa presencia del Espíritu Santo. Pero después vendrá... Perdón, vienen bien todos hasta acá, algunos me parece se le acalambraron los dedos, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pregunte. Muy bien, padre, qué clarito. Sí, ahí van diciendo, con un ok, con un bien, ¿sí? Con un pulgar arriba. Lo dejamos tomar agua al padre, pobre también. Sí, de paso. Un rico matienzo, ¿sí? Un matecito. Vamos Sí. muy bien. Excelente. Vamos bien. Bueno. Liz dice que está perfecto, María también. Ahí dice Hidalgo también. Bueno, están perfectos. Guillermo también. Todo muy bien. Excelente. Bueno. Estamos entonces, adelante. Entonces, bueno, señores, vamos con la persecución. Como ustedes saben, los apóstoles, cada uno de los apóstoles también sufrirá el martirio, menos uno, que es San Juan. San Juan es el único que morirá en vejez. Aproximadamente calculamos que murió a los 99 años. Pero los demás, los 12 de los otros apóstoles, murieron mártires. ¿Sabías que San Pedro muere crucificado, boca abajo, porque él no quería morir como su Señor? San Pablo le cortan la cabeza. Por eso, si vos ves la imagen del Vaticano, o si vos vas al Vaticano, vas a ver que arriba en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, encontrarás a los apóstoles y cada uno con un arma. Pero eso no significa que los apóstoles están haciendo un piquete, una manifestación, o que están enojados. No, ni tampoco que eran guerrilleros, nada de eso, no, olvídate. Sino que todos los apóstoles que están con un arma, implica esa arma con la que ellos fueron martirizados, murieron. Por eso, cuando veas a San Pablo, lo verás con una espada, porque le cortaron la cabeza. Porque si vos ves a San Pedro, lo verás con una cruz, porque fue crucificado. Porque si ves a San Andrés, verás que también está con una cruz en forma de X, porque también fue crucificado en forma de X. En fin, como vos sabrás, vienen momentos difíciles y surgirá una palabra aquí, que se va a llamar martirio, mártir, morir por la fe. Eso es lo novedoso. Surge una iglesia mártir. Por eso la persecución comienza en los apóstoles. Y es allí donde encontramos, en primer lugar, a San Pablo, un hombre que se cae del caballo. Pero me gustaría usártelo bajo dos términos, ¿eh? Una caída de una manera física, en donde Dios lo tira y lo enceguece para después recobrar una vida, pero Dios también lo tira del caballo de su soberbia, porque era un hombre muy lúcido, un hombre, podríamos decir, que tenía todas las capacidades, sabía hebreo, sabía latín y sabía griego, venía de una familia adinerada, tenía conocimientos religiosos, tenía conocimientos culturales, es decir, un excelente tipo, un tipo que tenía muchos conocimientos y cae en este punto en donde Jesús le cambia. Pero qué interesante la palabra que le dice Jesús. Jesús no le dice, ¿por qué los perseguís a los míos? No le dice, ¿por qué me persigues? Si vos lo lees al capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles, vas a ver algo muy claro. Es decir, que quien persigue a la iglesia persigue al mismo Jesús. Qué interesante esto, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, porque Jesús nos recuerda que Él está en medio de nosotros, pero que nosotros, cuando estamos en comunión, en comunidad, somos otros Cristo. Lo que dice después del Concilio Vaticano II, la iglesia somos la comunidad, somos la casa y la escuela de comunión. Por eso, en la figura de San Pablo vemos esta conversión, pero también el martirio, llegar incluso a morir por amor a Jesús, para dar vida. Si el grano de trigo no muere, qué interesante cómo se va repitiendo esto en toda la historia de la iglesia. Y como te decía, a él le tocó enfrentar esta situación, la circuncisión, sí, no, circuncisión, bautismo, solo bautismo. Es decir, que Pablo, en el proceso de su camino, esta iglesia que va cambiando, o que va caminando, mejor dicho, vamos a ver que él asume incluso con su inteligencia. Te pongo otro elemento para que lo tengas en cuenta. Vos ponete a ver cómo Dios nos va poniendo en uso según nuestras capacidades. Por ejemplo, mira,
San Pablo, un tipo inteligente que sabía latín, sabía griego, sabía hebreo, sabía escribir. Porque acordate que en aquellos tiempos no todos sabían leer y escribir. Él sabía leer y sabía escribir y sabía idiomas. Imagínate toda la capacidad. Y además, para saber leer y escribir es que tenías que venir de una familia bien. Se dice que sus padres venían de la parte romana, por eso también tenía él nacionalidad romana, que no cualquiera la podía tener. Y hasta incluso lo usa para evangelizar. Por eso no lo matan y no lo tocan en la zona de Palestina, sino que lo enjuician en Roma. Tenía que llevarlo frente al emperador porque él era ciudadano romano. ¡Wow! No era cualquierita. No era un nenito así nomás. No, no, no. Era un tipo bien portado. Y por ese mismo motivo, Dios cómo usa a esta persona, pero al mismo tiempo el otro pilar de la iglesia, San Pedro, todo lo contrario, un tipo bruto, un tipo que no sabía leer y escribir, un tipo que hasta incluso de su forma de hablar era bastante llamativo, ¿no? Mirá cómo Dios usa estos dos elementos, estas dos personas, porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y Él elige a los que quiere y como quiere. Por lo tanto, no te llame la atención cuando alguien venga y te hable de Jesús diciendo, vos me venís a hablar de Jesús de mí, que vos sos esto. Mira, Dios se vale de todo. Así que, en fin, te lo dejo para que lo pienses. Pero lo que veíamos recién en el Concilio de Jerusalén, según uno ve en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, toda esta capacidad de los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo la inteligencia, la capacidad de discernimiento que van a tener los apóstoles que luego van a llevar a la parte del martirio. Los diáconos que serán los griegos y que también llegarán al martirio y que encontraremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles de una personalidad como Esteban, el primer mártir de la iglesia, y a la cual el testigo de ese martirio va a ser el mismo San Pablo, que todavía no estaba convertido. ¡Wow! ¡Qué cosa, eh! En el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles lo vamos a encontrar. Pero así como está el martirio y la iglesia comienza a organizarse, y como nos damos cuenta de que ya no venimos de la comunidad propiamente judaica, que ya somos una religión, es decir, religión significa religar, volver a ligarme con Dios, eso significa religión. Entonces ahí encontramos que la iglesia, para tomar una distancia del judaísmo, aparte de no ser necesario que nos tengamos que circuncidar, va a cambiar de términos. Entonces, nosotros ya no vamos a usar términos griegos, sino que ahora vamos a usar términos hebreos, sino que ahora vamos a usar términos griegos. Entonces, el término griego será asumido en esta iglesia naciente, y el hebreo solo para el judaísmo. Entonces, la palabra episcopoi significará el que confirma los viajes. Entonces, para que los judíos no identifiquen como sumo sacerdote o sacerdote y nos digan, nos están copiando, nos vamos a cambiar y ahora nos vamos a llamar al que va a ser discípulo de los apóstoles o el sucesor de los apóstoles o a los mismos apóstoles, episcopoi, que significa obispo. Obispo, episcopoi, en griego viene el término el que confirma los viajes. ¿Quién era el episcopoi? El episcopoi era esa persona que estaba en los puertos y confirmaba qué viaje salía y qué viaje no salía. ¿Cuál sería el significado en nosotros, los católicos? Que ese sucesor de los apóstoles te confirma en la fe cristiana, en tu caminar constante, en tu viaje de esta vida. Por eso el obispo es aquel que confirma, que da el sacramento de la confirmación. Confirma que vos estás caminando en esta vida como un cristiano. Interesante. Por eso le pusieron el nombre episcopo. Presbítero. Presbítero. ¿Qué significa presbítero? ¿O a quién se va a llamar presbítero? A lo que conocemos como sacerdote. Entonces, ya no le vamos a decir sacerdote, porque sacerdote viene de la palabra propiamente hebrea, le vamos a decir presbítero. ¿Y qué significa presbítero en griego? Mirá lo curioso. Presbítero significa el más viejo. ¿Cómo? Sí, el más viejo. A ver, no entiendo. ¿Por qué el más viejo? Sí, porque en aquellos tiempos no es como ahora. Antes,
para ser sacerdote no tenías que estudiar en un seminario como se hace ahora, no, sino que el encargado de la comunidad, el que presidía la celebración eucarística, era el más viejo de todos, el anciano. Presbítero significa anciano. Entonces, cuando se juntaba la comunidad a celebrar la palabra de Dios, la Eucaristía, no era que, bueno, hay que esperar el sacerdote que venga del seminario, de la universidad, no, sino que era el más viejo de todos. Ese era el encargado de la comunidad, el que celebraba en la comunidad. Qué curioso, ¿no? Imagínate si vamos tiempo atrás y yo digo, señores, soy sacerdote, y me digan, ¿cuántos años tenés, Luis? Y hasta el lunes tengo 33, le voy a cumplir los 34. ¿Cómo? ¿33, 34? No, si el más viejo es el que tiene que ser sacerdote. Bueno, sacerdote era el más viejo, por eso la palabra presbítero. Y diácono es el que sirve, ¿sí? Es el que está al servicio de la mesa. Eclesia será el término usado para comunidad, iglesia. Y Eucaristía significará acción de gracias. Por eso, si vos ves ahí, en el dibujito, vas a ver que hay una forma de pescado. Porque claro, para identificarse, si usábamos la cruz, va a ser complicado porque se iban a dar cuenta que éramos católicos. Entonces, ¿qué elemento usarán para mostrar que son cristianos? Usarán el pescadito, porque en griego, pescado sería ixios, que si usamos los términos será Jesús, Christos, omni salvatorem. Jesucristo, Jesús, Christos, hombre y salvador. Por eso vamos a ver esta cuestión de lo que es el camino cristiano, cómo comienza a separarse y a distanciarse del judaísmo. Eso va a ser el primer paso que va a hacer la Iglesia Católica. Y ahí pasamos al siguiente, que es lo que vamos a ver ahora en estos tiempos difíciles. El martirio de los apóstoles, el caso de Santiago de Compostela, que ya te lo conté, un suceso que llegó hasta el final del mundo. Como eso ya te lo conté, lo paso. Y ahí encontramos los signos y símbolos que asumirá la Iglesia. Por ejemplo, los ritos, que hay cosas que hasta el día de hoy lo tenemos. En primer lugar, sí, los apóstoles tienen que esconderse porque comienza la persecución. Voy a meterme un poquito en el tiempo de Nerón. En el año 64, 65 aproximadamente, comienza una situación difícil. Sí, señor, difícil. ¿Por qué? Porque los católicos comienzan a ser perseguidos. A ver, te voy a contar un poquito la historia, pero desde este sentido. La Iglesia se tiene que ocultar, no tiene que estar mostrándose. Entonces, se usarán las catacumbas, sí, los cementerios. Y la celebración eucarística serán cementerios. Surgirán lo que conocemos los hostiarios. ¿Y quiénes serán los hostiarios? Serían los que estarían en las entradas de los cementerios, controlando que no entren impostores, entren católicos. ¿Y cómo se conocía eso? Porque los católicos recibían un pequeño pescadito de madera que se lo cortaba por la mitad. Y entonces lo unías con ellos y así se comprobaba que eras católico. Podríamos decir que es como el tarjetero de un boliche, de un lugar, de una zona bailable, y que controla quién entra y quién no. Bien, eso sería. Las velas, como bien la ves en la misa, es porque obviamente se celebraban las oscuridades, se tenía que prender velas. El incienso, que vos lo ves en la misa de los domingos, donde sale mucho humo y un rico olor, aunque a algunos les hace mal. ¿Por qué el incienso? Y claro, porque se celebraba en los cementerios, y como había mucho olor a muerto, entonces era necesario de que para que pase, prender algo que tire olor para dispersar. Bueno, esa era la función del incienso, que hoy lo usamos como rito dentro de la iglesia. ¿Y por qué se lo usa como rito dentro de la iglesia hoy? Bueno, no es que haya mal olor hoy en la iglesia, sino que se lo usa porque ese humo sube, y en una buena fragancia. Eso es símbolo de que nuestra oración es subida a la presencia de Dios, con buena fragancia. Y por ese mismo motivo, nosotros mantenemos que la hostia sea utilizada con pan ácimo, como se celebra la Pascua judía. Por eso tiene que ser harina y agua, no tiene que llevar levadura. Y el vino tiene que ser uva pisada, y no tiene que tener ningún elemento químico, en recuerdo de todo esto, pero al mismo tiempo porque es necesario, en honor también a la Pascua judaica, con la que venimos de nuestros hermanos mayores. En fin, la celebración eucarística empieza a forjarse y a surgir con mucha presencia. Por ese mismo motivo,
es clave lo que va a dejarnos la Iglesia, el rito de cómo se celebra hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, la Santa Misa, la Eucaristía. Bien, no sé, Matías, ¿bien? Sí, venimos muy bien. Aprovecho, quien usó recién la pizarra para hacer una marquita, fíjese que si pone anotador, les aparece una barrita, ponga deshacer, así desaparece esa mancha, no sé si se puede hacer ahora. Y de paso pregunto cómo vienen ustedes, nos pueden contactar a través del chat. Si alguno está con un dispositivo móvil, fíjense que pueden ir pasando las pantallas para ver, en una pantalla grande van a poder ver la presentación junto con la imagen del Padre Luis. Pero si se van por ahí van a ver solo el chat o van a ver solo otras imágenes. Eso por un lado. Bueno, no sé si alguno puede. Si no, Padre, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora detengo un segundito. Detenete tu pantalla compartida, ¿sí? Te voy a convertir en hospedador. ¿Sí? Ahí te convierto en hospedador. Detener la pantalla y volver a compartir nuevamente. Así desaparece. Creo que abajo tenés un botón que dice detener. Sí, pausa tengo. No pausa, sino detener. Fíjate, es un cuadradito, ¿sí? Como un botón de stop, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí está, un cuadradito, ahí está. Bien, y ahora volví a compartir y así ya desaparece. Perdón, pero esto es en vivo, así que puede pasar. Ya lo dijo el maestro Tuzán. Volvemos entonces. Dale, fíjate si ahí te deja compartir nuevamente desde esa presentación. Bien. Por ahí va. Solo le faltan unas 42 placas, así que quédense tranquilos. Sí, totalmente. Vamos a ver en qué pasamos. Y ahora sí, continuamos. Muy bien. Perfecto, no usen la pizarra entonces, así no tenemos que repetir esto. Perfecto, te dejo, sí, adelante. Normal, no aprieto nada más. No, vos no fuiste, así que, bueno, te voy a apurar con el tiempo para ser respetuoso nomás, a mí me toca hacer, sí, el papel de malo. Sí, por supuesto, vamos, seguimos. Adelante. Una pequeña historia, señoras y señores. Resulta que aparece Nerón, que era un tipo bastante complicado, se le decía hasta incluso el loco Nerón. ¿Qué pasó? Nerón era un tipo que estaba muy enamorado de la filosofía, pero al mismo tiempo de la poesía y de la literatura griega. Entonces él había leído y escuchado esto de arde Troya. Llegó hasta incluso a decir, ¿por qué arde Troya? Digamos bien, arde Roma. Como era un buen loco, mandó a quemar Roma. Obviamente que se le viene todo el mundo encima diciendo, ¿cómo puede pasar esto? Y a que no saben qué. Nerón no quería perder su poder. Entonces usará lo que yo le llamo los 3 términos sociológicos o de liderazgo o para mantener el liderazgo. Ahora me vas a entender. Primero, usa el sistema del chivo expiatorio. ¿Y qué es el chivo expiatorio? Seguramente que en psicología lo habrás escuchado. El chivo expiatorio es echarle la culpa a alguien para sacarme toda la bronca que hay en mí. Entonces, tenía que buscar Nerón a quien echarle la culpa de que la gente esté con bronca porque han tratado de destruir Roma. ¿Y a quién le tenía que echar la culpa? Y ahí viene el segundo punto de esta regla, culpar a lo desconocido. Claro, si él echaba la culpa a alguien que todo el mundo conocía, no le iban a creer, e iban a poner en duda su liderazgo de gobierno. Tenía que echarle la culpa a alguien. ¿Y a quién le iba a echar la culpa? Y escuchó de unos cristianos, que nadie los conocía, pero que hasta incluso escuchó de que comen y beben el cuerpo de alguien. Entonces es algo desconocido, no es conocido, encima tiene mala fama, y encima de eso es un buen candidato para echarle la culpa. Y tercero, hay que comprar al pueblo. El sistema de lo que se llama pan y trabajo, ¿sí? Entonces, convocar a todos al Coliseo, se le tira comida, se le tira pan a la gente para que se lo lleve a su casa, comida gratis, pase gratis, y en vez de ver gladiadores, ya no es ver a gladiadores, sino es ver cómo mueren estos cristianos a que le echamos la culpa de que tiraron abajo Roma. Entonces la palabra no es pan y trabajo, que está mal puesto ahí, sino que sería pan y circo. Ahora bien, esto va a comenzar a dar un cambio en la iglesia, porque comienza el martirio. El Coliseo pasa a ser el lugar de los mártires, el lugar donde los cristianos comienzan a morir cada domingo, cada sábado,
en amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque van a ver cómo enfrentarán a los gladiadores, y encima de eso, que enfrentarán a los gladiadores, habrá grandes milagros. Si querés saber un poquito más de esto, como el tiempo no me va a alcanzar, te recomiendo que leas el libro Acta de los Mártires. And repeat, Acta de los Mártires. Te lo recomiendo porque ahí está comentado cómo fueron muriendo cada uno de los mártires. Y el Coliseo será el lugar donde estarán derramada la sangre de muchos mártires, incluso aquellos que protegieron al Papa. Porque, claro, Nerón lo primero que manda a hacer es buscarlo a San Pedro para matarlo delante de todos. Y ahí viene el famoso término, quo vadis Petrus. ¿Dónde vas, Pedro? Por eso si vas a Roma, en la parte de atrás de lo que es la plaza de San Pedro de hoy, encontrarás la calle Quo Vadis, porque era el lugar donde Pedro se estaba escapando, hasta el momento en que se le aparece Jesús y le dice, ¿dónde vas, Pedro? Y ahí Pedro recordó aquello del capítulo 21 de Juan. Pedro, te aseguro que antes hacía lo que querías, pero cuando seas anciano te llevarán a donde no quieras. Jesús le recordaba cómo iba a morir Pedro. ¡Wow! Entonces ahí podés ver esto, lo que es el acta de los mártires. Pero bueno, morirán los apóstoles, Juan nos deja su evangelio y al mismo tiempo nos deja el libro del Apocalipsis. Pero cuando ya no tenemos a los apóstoles, surgirán los padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Para que más o menos tenga una idea y me entiendas, son los discípulos de los apóstoles. Son los sucesores, los que lo acompañarán a los apóstoles. Y ahí tenemos tres sectores. Primero los padres apostólicos, que son aquellos discípulos de los apóstoles que asumen la tradición. Es decir, son los discípulos directos, los que estuvieron con los apóstoles, algunos de los que llegaron a verlo a Jesús y a conocerlo a Jesús. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Y tenemos escritos de ellos, porque claro, ellos trabajarán mucho para mantener y escribir todo lo que escucharon de Jesús de Nazaret. Entonces, pondrán por escrito no tan solo lo que escucharon de los apóstoles, sino también de aquellos que conocieron a Jesús. Esto, bueno, es interesante. Y los padres apostólicos se encargarán de rescatar y guardar el testimonio de aquellos testigos oculares de Jesús. Clemente I, que será el segundo papa, porque lo sucederá a San Pedro, San Ignacio de Antioquía, que será obispo y que hasta incluso en su momento de juventud lo vio crucificado a Jesús, San Policarpo de Esmirna, y todos ellos escribirán. Si te interesa esta parte, así como te dije recién, si te interesa de los mártires, lees Acta de los Mártires, si te interesa esta parte, podés buscar el libro Didache. La Didache es el escrito de estos sucesores y verás ahí muchas de las cosas que hasta el día de hoy mantenemos dentro de la iglesia. Por ejemplo, la vestimenta de los sacerdotes para celebrar la misa, o te lo digo al estilo griego, la vestimenta de los presbíteros para celebrar la Eucaristía. Veremos también cómo estará formado el rito, las oraciones, que hasta el día de hoy no tenemos presente. Pero después surgirán los padres apologetas. ¿Apologetas qué significará? Serán estas personas que serán intelectuales, se dedicarán al estudio filosófico en plenitud y al mismo tiempo defenderán la fe católica, pero desde la filosofía. Qué interesante, porque claro, a vos también te debe pasar. ¿Qué me venía a hablar de la Biblia? ¿Qué me venía a hablar de esto? En cambio, estos son tan inteligentes que te van a hablar de Dios sin mencionar la Biblia, pero sí mencionando la filosofía. Entonces, usarán la filosofía de Platón. Una pregunta. ¿Cómo se llamó el libro? Perdón. El libro para saber de los mártires se llama Acta de los Mártires. Y si querés leer lo que dejaron por escrito los sucesores de los apóstoles, se llamará Didache. Didache. Bueno, continuamos. Entonces, los padres apologetas son aquellos que continuarán la tradición llevando una visión intelectual, asumiendo a Cristo como el Logos. Por eso asumen mucho la filosofía platónica, y después con Santo Tomás de Aquino, mucho más adelante, veremos que es tomada de la filosofía aristotélica. Pero ahí encontramos a Justino, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Cuadrado, Luciano, y al mismo tiempo podemos encontrar a Orígenes. Y después también podemos encontrar a San Agustín. ¿Por qué? Porque nos dejarán un escrito en donde unen filosofía con teología. Es hermoso. Vos ponete a ver
qué interesante esto. Nos dejan la capacidad de que hablemos de Dios sin entrar en la Biblia, sino desde la razón. Es decir, desde la inteligencia, llegar a decir que Dios existe y que encima tenemos un logos, que es una palabra, y al mismo tiempo podemos hablar que hay un cielo, que hay un infierno. Todo esto lo podemos hablar no desde la Biblia, sino desde la intelectualidad, incluso desde los filósofos. Qué interesante, porque vos sabrás que hoy muchas veces tenemos que defender la existencia de Dios y no es necesario meternos en la Biblia, podemos meternos en la filosofía, para aquellos que no son creyentes. Ya en aquellos tiempos lo hacían los padres apologetas. Y como el tiempo no me alcanza y por allí está el villano Matías que me dice apúrate con el tiempo, veremos los padres capadocios. ¿Quiénes son estos padres capadocios? Aquellos que nos presentan los inicios de la doctrina social, en la cual unen la realidad social con la realidad sobrenatural. Entonces vuelvo a repetirte, ¿quiénes son los padres apostólicos? Son aquellos sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los padres apologetas? Aquellos que unen fe y razón. ¿Y quiénes son los padres capadocios? Que unen la acción social solidaria con la evangelización. Ayudo a mi hermano, evangelizo a mi hermano. Estos tres rangos son lo que denominamos padres de la Iglesia. Y en los padres de la Iglesia tenemos los padres capadocios, que son tres: San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio. Aunque también encontramos a San Gregorio de Niza. Estos cuatro vamos a mencionarlos como que unen la acción con la oración, la contemplación. Bien, voy a terminar de hablarte aquí con Constantino. Constantino, Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino, qué interesante ese nombre, recomiendo que no le pongan tantos nombres a los hijos cuando lo bauticen, fue emperador de Roma y se lo conoció como Constantino el Grande. En la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Católica Bizantina griega lo conocen como San Constantino, en la cual no te voy a hablar mucho de él porque el tiempo no me alcanza, pero tiene mucho que ver su mamá. Su mamá era cristiana, y lo conoce a Dios, tiene una experiencia hermosa de Dios, y ella le muestra la presencia de Jesús. Es más, gracias a los sueños de su madre, hemos podido recuperar muchas cosas en Tierra Santa, porque supuestamente en los sueños Jesús le indicaba dónde estaba la cruz, dónde estaba la corona de espinas, en fin. Y Constantino se dedica a buscar las cosas y a traer las cosas a Roma. Por eso, si te toca ir a Roma alguna vez, te puedes ir a San Juan de Letrán, y en San Juan de Letrán, cruzando, al frente encontrarás los escalones, lo que hoy conocemos como la escalera santa, y encontrarás gente que va de rodillas y todo. ¿Por qué? Porque allí fue enjuiciado Jesús frente a Poncio Pilato. En esas escaleras, Jesús subió y Jesús descendió. Por eso los católicos vamos y mucha gente con devoción sube y baja de rodillas, porque Constantino lo trajo de Jerusalén y lo llevó a Roma. Sí, Constantino, al convertirse al catolicismo, establece que la religión católica sea la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, imagínate, el que se hacía católico no pagaba impuestos. Entonces, los muchachos que hicieron, en vez de, seguir pagando impuestos y convencidos, dijeron, nos hacemos católicos, nos bautizamos y no pagamos impuestos. Entonces, muchos ya se hacen católicos, no por convicción, sino por conveniencia, porque les convenía hasta económicamente. Esto sí trae una cierta crisis dentro de la Iglesia, porque ya muchos se harán católicos, se bautizarán, y adiós, señores, ni siquiera saben de su fe. Sí, cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Y esto, sí, traerá también una lucha dentro de esta Iglesia, porque Constantino legaliza la religión cristiana por el edicto de Milán en el 313, convoca el primer concilio de Nicea en el 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano. Sí, se une la Iglesia y el Estado. El Estado y la Iglesia serán una sola cosa. De ahí viene lo que conocemos como, sí, lo habrás escuchado, el famoso Habemus Papam. ¿Te acordás cuando fue elegido el Papa Juan Pablo, cuando fue elegido el Papa Francisco, Benedicto? Sí,
lo que nosotros conocemos como cónclave viene de ahí. Porque claro, Constantino necesitaba en su gobierno, que era unificado con la Iglesia, la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y como no la tenía y no se juntaban los obispos, los encerró a todos y dijo, hasta que no salga un nuevo papa, ninguno podrá salir. Los encerró a todos y les selló. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo te anunciamos o cómo te avisamos que ya tenemos papa? Prendan fuego y si sale humo blanco, entonces hay papa. ¿Ves? De ahí viene. Así que hay muchas coincidencias. Ahí es donde vemos que forja lo que conocemos como cónclave, una iglesia y Estado, pero fue bautizado en el momento de su muerte. Sí, acuérdate que en aquellos tiempos la confesión no es como ahora, que la confesión la puedes adquirir todo el tiempo que quieras. No. Antes te podías confesar una sola vez en tu vida. Por eso muchos vivían hasta el final y en el final se bautizaban, porque si te bautizabas al principio, tenías una sola oportunidad para arrepentirte de tus pecados y ser confesado y absuelto. Y acuérdate que la confesión antes era pública, la tenías que decir delante de todo. Qué bueno que estamos en estos tiempos, ¿eh? Bueno, continúo porque no me va a dar el tiempo. Ante esta nueva ley, de la cual no se Yo soy el tirano, padre. Sí, te voy a dejar entre 5 y 7 minutos más. No sé qué opinan los que están presentes. Y sí. Si lo dejan, el poder es de ustedes. Adelante. Bueno, entonces aparecen los cristianos que se opondrán a esto ya que sufren el martirio, y sí, y muchos dicen, claro, yo vengo luchando, me escapo de todos lados, ¿y cómo voy a hacer ahora? Porque claro, muchos se escaparon por ser cristianos, y ahora que la iglesia es legalizada, ¡wow! Entonces, ¿cómo es esto? Yo que he luchado y que a mi mamá lo han matado y a mi papá lo han matado por ser católico, ahora que la iglesia es oficial, todos a bautizarse y viva la pepa. No. Entonces, muchos se enojarán y dirán no. Entonces, estos cristianos se escaparán y se irán a las montañas porque verdaderamente quieren vivir el catolicismo. Y estos se van a llamar ermitaños. Porque toman distancia de la ciudad, se alejan del mundo, porque dicen que en el mundo está el pecado, y se instalarán en la zona del desierto. Y aquí encontramos a San Antonio Abad, el padre del desierto. Y ahí surgen los padres del desierto, aquellos que se dedicarán a contemplar a Dios en el desierto. Interesante, ¿eh? Pero ahí vamos a terminar con los monjes. Porque claro, se tomarán distancia los cristianos, se irán al desierto, se irán a las montañas, a los montes, tomarán distancia, cada uno vivirá el evangelio de una manera radical, pero ¿qué va a pasar? Se deshumanizan, ya no se bañan, ya no comen, ya no comparten, no se relacionan. Entonces, San Benito plantea que esto que viven los ermitaños, sí, vivirlo, pero en comunidad. Entonces, los convoca a todos aquellos que quieran vivir el evangelio y hacer una pequeña ciudad viviendo el evangelio. Esto se va a llamar monasterio. Y este monasterio vivirán en comunidad y vivirán según el evangelio. Primero para deshumanizarse, seguro para volver a vivir la común unión, la comunidad. Y San Benito plantea esto para los hombres y separadamente Santa Escolástica, su hermana, para las mujeres. Y vivirán 3 ejes importantes: comunidad, contemplación y trabajar. Ora et labora, reza y trabaja. Entonces es esto, se dedicarán a la siembra, a la cosecha. Por eso a los monjes benedictinos tenemos que agradecer varias cosas, y a los monjes. Acuérdate que gracias a los monjes tenemos el alcohol, gracias a los monjes tenemos la cerveza, gracias a los monjes tenemos chocolate, gracias a los monjes tenemos transcripciones, es decir, muchos descubrimientos que hicieron los monjes a través de su trabajo. Bueno, es allí donde vemos a esta presencia. Y ahí los monjes inician un nuevo camino de iglesia y sociedad, porque la gente al ver que los monjes construyen, siembran, cosechan, descubren, inventan, vemos que la sociedad ya no estará alejada de los monasterios, sino que estarán cerca de los monasterios. Por eso la sociedad comienza a formarse alrededor de los monasterios. Si vos vas a Europa, vas a ver que el monasterio está en una punta de una montaña, y alrededor de esa montaña está la sociedad. ¿Por qué? Porque como los monjes trabajaban, daban trabajo a la gente. Le enseñaba a la gente a cosechar y a sembrar, y eso después hacía que la gente tenga un servicio prolongado de todo y pueda tener sustento económico.
Por eso hay un sociólogo que dice, si América Latina fuese evangelizada por los monjes, sería otra historia, porque los únicos dos lugares donde los monjes evangelizaron, es decir, salieron a evangelizar, fueron dos, Alemania y Suiza. Una mentalidad de trabajo y de orden, como ellos bien lo manejan en su estilo de vida. Y ahí surge lo que se llama la palabra Civitas Dei, la ciudad de Dios, vivir en esa presencia de Dios. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Lo he tratado de hacer lo más rápido posible. Perdón, Matías. Qué bien, qué bien. No, pero por favor, mirá que ahí decían que por ellos 1 hora más. Sí, yo también te imaginas que, sí, con todísimo gusto, sí, simplemente me toca hacer ese papel de villano, como bien dijiste, sí. Rezaré por ti, Matías. Señor, ilumínalo. Señor, elimínalo. No. No, por favor. Bueno, padre, muchísimas gracias a vos por este espacio, ¿sí? Realmente es un espacio de formación, nosotros seguimos haciendo hincapié con el mismo. Nos interesa que los laicos, ¿sí? Y los consagrados y todo, digamos, tengan esta oportunidad de hacer formación. Es necesario, digamos, dentro de la iglesia. Yo les voy a compartir otra pantalla, ¿sí? Ahí te acabo de quitar ya el permiso, padre. Sí, con todo gusto. Y vamos a dejar entonces ahora, vos si querés abrirte el chat, quizás te quedó ahí a la derecha, para Ajá. que puedan hacer con las consultas que quieran acercarte. No sé si quieran hacer alguna pregunta más sobre el tema de la vida monacal, el tema del monacato, ¿sí? En la vida en los monasterios, o algún tema del inicio, o del cónclave, o de Pentecostés. Pregunten lo que quieran, vamos a ponerte a prueba. Y puse mi mail para que después lo tenga el que quiera. Excelente. Consulta todo eso, pero no me deja, así que... ¿No te deja poner el mail? No, pero bueno, es mi nombre y mi apellido, LuisZazano, todo con minúscula, @gmail.com. Sí, tu nombre, @gmail.com. Ajá, exacto. ¿Sí? A ver si así está bien. No sé por qué no deja, qué raro. No importa, ahí seguramente lo sabrá. Muy bien, perfecto. Ahí le vamos a pedir, si no, a Guillermo, ¿sí? Para que te puedan contactar. Bueno, preguntas, a ver qué preguntas nos acercan. ¿Sí? ¿Cómo hacer para contactarte? Primera vez que a un seminario me encantó, dice Galaxy J3 Prime, que no sabemos quién es, pero bueno, tiene el nombre muy parecido a un celular muy conocido. Sí. iPad, Pamela justo estaba buscando todo esto, historia de la iglesia completa, santos, los momentos difíciles, todo como fue evolucionando hasta el día de hoy. Bueno, ya se va a venir la segunda, la vamos a planificar en breve. La idea es que podamos completar este ciclo de historia, conociendo la historia de la iglesia en lo que va de este año. Vamos a dejarlo al padre que descanse, no se va a descansar, pero que que haga su viaje a Colombia. Ya cuando regrese vamos a tener el próximo. Yo quiero aprovechar, ¿sí?, para recordarles a los que se han ido sumando ahora que vamos a tener el día 14 de noviembre a las 20 horas un nuevo webinar, ¿sí? Los laicos y la defensa de la vida, desafíos y propuestas. Y creo que esto a nivel global se está haciendo una movida del progresismo cultural, avanzando sobre determinados temas, y bueno, va a haber alguien que es un referente en este tema, que fue una de las cabezas que estuvo detrás del Salvemos las Dos Vidas aquí en Argentina, pero que sabemos que eso se va a replicar también en otros países. Es un referente de Frente Joven, que es un abogado egresado de la Universidad FASTA. Así que bueno, los vamos a esperar el día 14, y yo quiero aprovechar ahora, ¿sí?, además para agradecerle al padre Luis, ¿sí?, para compartirles aquí en el chat, o donde ustedes lo estén viendo. Yo puse una flechita porque generalmente suele salir ahí a la derecha. Ahí les estoy compartiendo, en este enlace van a poder ustedes completarlo, ¿sí?, y solicitar el certificado de asistencia al webinar, ¿sí? Guárdense ese enlace, o si quieren ya cliquen y lo dejan abierto, termina el webinar y pueden solicitarlo. Esto es para aquellos que asistieron ahora en vivo. Y próximamente, ¿sí?, ahí les estamos compartiendo, ya Guillermo les acaba de compartir, para quienes vayan a ver, quieren ver después de este seminario en diferido, lo van a poder ver en la página, ¿sí?, en el link que ahí está compartiendo Guillermo Wolf. Yo les comparto nuevamente, por si a alguno se le pasó, desde este enlace ya hagan clic, lo dejan abierto para solicitar su certificado de asistencia. Padre Luis,
un gusto, sí, haberte tenido como profesor invitado. Para nosotros es realmente un honor y una gracia. Esperemos que esto se pueda seguir replicando. Te cuento que has roto casi el récord, digamos, de audiencia y de inscriptos, ¿no? Así que eso nos da mucha alegría porque quiere decir que existe este interés, ¿no? Y bueno, nos pone contentos de saber que podemos poner los medios necesarios para poder brindar formación humanística a distancia, ¿sí? Formar para la nueva evangelización. Ojalá, y ahora aprovecho, le vamos a dar, no sé si tenés audio ahí, Guillermo, si estás por ahí, querés conectar tu audio, a ver si lo encuentro. Guillermo, si estás por ahí, no te puedo encontrar, ¿sí? Guillermo, ahí te di audio. Guillermo. Por si querés invitar. Hola. ¿Sí? Buenísimo, muy buena. Un aplauso, Padre Luis. Excelente. Muy bien, exactamente. Ahí te dejo. Excelente. Y rompió el récord a Mariana. Se inscribieron 90 personas en el seminario. Obviamente no todos participaron, ¿ok? Mucha gente se inscribió. Activa la cámara si querés, Guillermo. Ahí te lo acabo de dar el permiso. Perdón. Ok, esperemos que no se rompa la cámara. Vamos a ver. No, por favor. Okay. Si aparezco, puedes pasar tranquilamente vos. Sí, entonces, muy bueno. Se inscribieron 90 personas, participaron un promedio de 63, 64. Lo que llamó la atención es que todo el mundo estaba callado. Nadie hablaba. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Nadie hizo preguntas, todo el mundo quieto, como en términos beisboleros, todo el mundo quieto en home, o sea, en el home base. O sea, nadie se movió. Estuvo muy bueno, Padre Luis, muy entretenida y muy formativa la charla, y todo el mundo veo que en el chat está pidiendo la parte número 2 y la parte número 3, y seguramente Matías se encargará luego más adelante de programarla y la cuadraremos y seguramente la tendremos muy pronto disponible. Exactamente, ahí pregunta Dora Nelly si se pueden hacer preguntas. Sí, por supuesto, sí, estamos todavía, incluso seguimos grabando por si queda algún espacio para hacer preguntas, si alguno tiene alguna pregunta que quiera plantear. Sí, lo mismo, Matías, si a alguien también después se le surge alguna duda en algún momento, me puede escribir por mail, no hay ningún problema. Ahí te escriben a través del chat, no sé si querés leer la pregunta, Padre Luis, y responder. Sí, ningún problema. O me parece que me escribió a mí en privado. No, ahora sí. Para que lo voy a poner yo porque me escribió a mí en privado. Escriban, fíjense que arriba enviar a, diga a todos. Ahí lo envié yo. ¿Llegó, Padre? ¿Por qué cambiamos el día santo? Esa es la pregunta. Dice, si Jesús no vino a cambiar ni una coma de las Escrituras, ¿por qué cambiamos el día santo? Ah, perfecto. No, es muy buena e interesante la pregunta, Dora, porque nosotros, los cristianos, obviamente que no hemos cambiado. Nosotros el día sábado, los judíos celebran, porque los judíos celebran el día en que el Padre, es decir, Dios creador, descansó de la creación el día séptimo. Pero nosotros, los católicos, celebramos el día domingo, porque el día domingo recordamos la resurrección de Jesucristo. Para nosotros es una gran fiesta y una gran alegría de que Cristo resucitado esté en medio de nosotros. Entonces nosotros los domingos celebramos a Jesús resucitado. Entonces el día sábado los judíos celebran al Señor Creador que descansó el día sábado. Nosotros los católicos celebramos el día domingo. Y valga la bromita que decimos siempre, y los argentinos descansamos sábado y domingo, porque así no podemos descansar. Tal cual, sí. Como diría Zapata, día sábado, si se trabaja a mediodía, ¿para qué vamos a laburar? Sí. Totalmente. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias a todos. Dejo presente entonces el próximo webinar, día 14 de noviembre. Estamos ahora en el año 2018, el que ve después la grabación dirá, mirá cómo pasó el tiempo. Los invito a visitar nuestro micrositio, ¿sí? Nuestro sitio web, ufasta.ar/humanidades, ahí van a encontrarse con toda nuestra propuesta de formación, ¿sí? Académica y a distancia, también con los cursos gratuitos. Ya está habilitado el de Introducción a la Antropología Cristiana y dentro de muy poquitos días va a estar el de Sagradas Escrituras. Hagan la experiencia. Compartí hace un ratito el enlace para que puedan descargar, eso solamente lo van a ver quienes están a través de, digamos, participando en vivo, nuevamente para, ¿sí? Solicitar su certificado, ¿sí? Ahí copié, a ver si me lo deja pegar, ¿sí? Bueno, no me deja pegar, pero está ahí mismo arriba en el chat para que soliciten el certificado. Bien. Sí, bueno, les recuerdo también que en unos días este video será publicado en la página web de Misioneros Digitales.
Y próximamente, al final de esta semana, ya abriremos las inscripciones para el webinar del día 14 que estaba anunciando Matías. Así Exactamente. que visiten los links, lo puse hace rato en el chat. Voy a tratar de buscarlos para pegarlos, copiarlos y pegarlos nuevamente ahí. ¿Ok? Y pues ustedes puedan accesar el link. Aquí estará. Aquí los tipos. ¿Ok? Igual, bueno, un saludo Matías, saludo Padre Luis. Se merece un gran aplauso al Padre Luis, ¿no? Así es. Realmente. Gracias, clarísimo. Ahorita que Messi hace así. Saluda. Volamos muchos años de la historia. Aquí detengo la grabación, nos quedamos un minutito más. Saludo a todos los que vayan a ver este video en diferido y gracias a todos los asistentes y a quienes hacen el aguante, ¿sí? A Misioneros Digitales y a la Escuela de Humanidades de la Universidad FAD. Adiós. Adiós. Chao.